Bien, seguidamente vamos a pasar a la última conferencia de esta tarde y voy a presentar con mucho gusto, mucho agrado a nuestro ponente invitado. Aquí está con nosotros el profesor José Andrés Inoñán Jiménez. El profesor Inoñán es matemático de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Tiene un posgrado en matemática aplicada, ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Su área de interés está centrada en la biomatemática, la educación matemática, la historia y filosofía de la matemática y la etnomatemática. Con mucho gusto presentamos al profesor José Andrés Inoñán. Adelante, estimado profesor José Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Osvaldo. Eh, ¿Me permite compartir pantalla? Adelante, por favor. Me indica si se puede ver. ¿Se ve pantalla completa? Sí, se ve. Muy bien. Entonces, sin dilación, voy a empezar esta disertación que he titulado Reflexiones sobre la educación matemática desde la historia y la epistemología. Quiero aclarar que a lo largo de esta ponencia voy a mencionar algunas frases de matemáticos importantes, ya que ellos justamente en su quehacer y con la autoridad que les da el trabajo que han hecho, nos resaltarán, por decirlo así, literariamente, en un sentido hasta metafórico, las cosas que nos quieren decir, pero literariamente, ¿no? Aclarando el panorama. Muy bien. Lo primero que quiero ver aquí, que se me está cruzando acá una pantalla. Eh, un trabajo de Felix Clay, donde este Felix Clay matemático habla de la doble discontinuidad. ¿En qué sentido? Veamos. ¿Qué sentido tiene la matemática con la educación matemática? Felix Clay, como matemático, fue una de las primeras personas que reflexionó sobre las deficiencias que tenía la educación matemática hace más o menos más de 100 años, un poco más de 100 años. Entonces, cuando uno como profesor en la Escuela de Educación Matemática imparte las asignaturas, siempre los estudiantes preguntan, ¿no? ¿Por qué tenemos que llevar estos cursos, teoría de grupos, álgebras o análisis real? Y muchas veces pues, ellos no entienden cómo lo pueden usar, porque justamente aquí Felix Clay, con respecto a la doble discontinuidad, él dice, ¿no? Un estudiante que ¿se ve el mouse en primer lugar? ¿Se ve el mouse? Le pongo tipo puntero. Ahí. Un estudiante de educación media, cuando pasa a la universidad a formarse como docente, tiene la impresión de que los cursos que ha llevado en la escuela secundaria o escuela media no tienen nada que ver con la matemática que está llevando para formarse como docente. Entonces, parece que hay una desconexión. Y parece que no fuera ni siquiera nada de lo que he visto, nada de matemática, ¿no? Entonces, cuando él, después de formarse, retorna y ahora ya como profesor en las aulas, también nuevamente tiene esa impresión de que todo lo que ha visto en las asignaturas de su formación no tienen nada que ver con lo que enseña, porque los contenidos aparentemente están desconectados. Entonces, esa es la doble discontinuidad a que se refería Félix Klein. Pero muchas veces, tal como lo dijo ayer en la conferencia García Diego, decía, no hay, uno ve normalmente las consecuencias de los resultados y de que algo huele mal en las clases de matemática, ¿no? Eh, entonces, no hay que ir por ese camino, sino ir al principio, al origen de la problemática. Y uno se puede dar cuenta
fácilmente de que para la mayoría las clases o las asignaturas presentan apatía, rechazo, un disgusto casi general, lo que se llama matefobia, pero para algunos otros les causa fascinación, encanto, le encuentran belleza incluso, ¿no? Entonces aquí tenemos sentimientos antipodales. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces pasa porque no conocemos realmente qué es la matemática. Entonces esa pregunta bien es filosófica, nos acompañará y bueno, daré algunos alcances de algunos matemáticos, pero cada uno de nosotros tiene que tener una propia percepción de qué es la matemática y muchas veces es errada. Y es errada no por la culpa de los mismos profesores, sino de su formación, de tal como se percibe por lo general en la sociedad, ¿no? Y normalmente se presenta una sola cara de la matemática, que es, para colmo, la menos agradable. Entonces la presentamos como un producto terminado, es decir, axiomática y formal. Con esta secuencia, que normalmente se repite incluso cíclicamente, ¿no? Desde los axiomas, definiciones, ejemplos, propiedades. Y hay una parte que para demostrar. ¿Y qué sucede con ese enfoque? Que visto así nos cargamos 5.000 años de historia, por lo menos. Y por otro lado, ¿conocemos realmente cuál es el estado actual de la disciplina? Para eso voy a trazar el derrotero, el curso que vamos a seguir en esta exposición. Vamos a ver las múltiples facetas que tiene la matemática, su relación con la epistemología, la historia y la filosofía en general, y algo de actualidad. Entonces, Einstein nos dice que la matemática es como un enorme elefante. Hace esa metáfora. ¿En qué sentido? Si ponemos a seis ciegos a que solamente basados en el sentido del tacto nos describan qué es lo que perciben, seguramente tendríamos seis descripciones totalmente diferentes, ¿no? Porque alguien estará palpando las orejas, la trompa, los colmillos, las patas, etcétera. Entonces, restringiéndose en una sola parte, no tiene el panorama general. Entonces, entre estas múltiples facetas podemos señalar que es lógica algorítmica, es la más común, la más conocida, que es intuitiva, que es anti-intuitiva también, o sea, presenta un aspecto anti-intuitivo, es artística, creativa, es histórica, cultural, dinámica, sobre todo, es aplicativa, es abstracta y generalizante. También ese es uno de los aspectos más importantes. Tiene su lado estético, es cualitativa o puede serlo, y es lúdica, ¿no? Entonces, para eso nos decía, se enseña la más rutinaria, ¿no? La menos agradable, como lo decía un momento, y se ingresa a la matemática por la puerta equivocada. Y es como si tuviéramos un celular y solamente nos lo usáramos para mandar mensajes de texto, por ejemplo. Entonces, no aprovechamos todas las demás funciones que puede tener el celular, desde los videojuegos, para grabar, para escuchar música, etcétera. Entonces, en base a eso, le quitamos opciones al estudiante, presentándole una sola cara, un solo aspecto. Y sobre este punto, quien habla organizó con los estudiantes de mi universidad, de la Facultad de Educación, el evento que se denominó Seminario Taller Regional de Educación Matemática y que fue en el 2022. Y que se crearon una página de Facebook y ahí están alojadas las conferencias. En cuanto a la faceta lúdica, por ejemplo, más sobresaliente es Martin Gardner. ¿Qué nos dice Martin Gardner al respecto de eso? Con su seguridad, el mejor modo de despertar a un estudiante consiste en presentarle un juego matemático intrigante, un puzzle, un truco mágico, una paradoja, un modelo o cualquier otra de entre una veintena de posibilidades que los profesores aburridos tienden a evitar porque parecen frívolas. Entonces, este fue uno de los juegos que se presentó en el evento que les acabo de mencionar. Ahí está el logo.
Entonces, solamente con este juego que se puede generalizar, pero para entenderlo uno podría decir, bueno, restrinjo el número de ranas en este caso, y bueno, van apareciendo patrones. Pero la idea es jugarlo, pues, ¿no? En este momento no dispongo del tiempo, vamos avanzando. En la faceta antiintuitiva es la que nos juega el sentido común. Y que normalmente el sentido común, como se dice, es el menos común de los sentidos. No hay que fiarse del sentido común. Ustedes pueden imaginarse un libro de 10 páginas nada más, que nadie podrá terminar de leer nunca en su vida, y pues ese libro existe. Ese libro, el autor es, lo voy a leer en castellano porque no sé pronunciar francés, Raymond Queneau, se llama 100.000 billardos de poemas. Entonces, ese libro está diseñado, eh, los poemas son sonetos, es decir, 14 estrofas, no, perdón, 14 versos dispuestos en 4 4 3 3 párrafos o estrofas, se podría decir, y luego se le, a esos 14 versos se les ha separado de tal manera que uno puede combinar cada una de las líneas que están en perfecta terminación rítmica con cualquier otra. Entonces tendríamos 10 posibilidades para la primera línea, porque son 10 hojas, 10 para la segunda, 10 para la tercera, en cada paso, para cada línea que vamos avanzando, lo vamos multiplicando por 10. Y eso resulta 10 a la 14. 10 a la 14 es un número exorbitantemente grande, que pesa aproximadamente 100.000, no, es exactamente, porque es una potencia 10, es 100.000 millones de poemas. Y ahí tenemos otra vista de ese libro. Eh, Pasando a la faceta cualitativa, uno puede decir, como siempre hacen, el producto cartesiano, muchas veces así en conjuntos, pero a nivel geométrico, ¿qué podríamos tener, no? Multiplicar una recta por una circunferencia. Y ahí tendríamos la circunferencia está en el plano, la recta perpendicular, entonces cada punto de la recta por cada punto de la circunferencia se mueve un objeto y lo que resulta es un cilindro. Pero depende de la posición de la recta, ¿no? Porque si la recta tiene un punto de convergencia, pues hay un punto donde convergen todas las rectas, tendríamos un cono. Ahora, la recta puede estar inclinada, pero no tener punto de convergencia. O la curva base no tiene que ser necesariamente una circunferencia. Y la recta misma podría estar inclinada o perpendicular. ¿Y qué pasa si queremos multiplicar dos circunferencias, ¿no? Ese por ese, por ejemplo. Normalmente multiplicar cada punto de una circunferencia por otra circunferencia nos genera lo que se llama en matemática un toro. Bueno, pasando a la faceta creativa, ¿quién podría dudar de estas tres afirmaciones, ¿no? Que la suma de los ángulos en un triángulo es 180 grados, que uno más uno es 2, o que el valor de pi es lo que aparece ahí. Pues en matemática te dice, es relativo. Eso no siempre es, ¿no? Si trabajamos en geometría euclidiana, la suma de los ángulos puede ser más o menos de 180 grados. El resultado de uno más uno puede ser cero si cambiamos de aritmética, como sucede en aritmética modular. O el valor de pi puede ser 4 si estamos en la geometría del taxista. Y eso es lo que nos decía Cantor, ¿no? Cantor nos decía, la esencia de la matemática es su libertad. Es esa libertad para crear. Lo que Paul Dirac, este físico, también nos decía, ¿no? ¿Qué decía Paul Dirac? Paul Dirac decía, la matemática es un juego, o perdón, el matemático juega un juego cuyas reglas ha inventado él mismo, mientras que el físico juega un juego en el que las reglas las determina la naturaleza. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, se hace cada vez más evidente que las reglas que el matemático encontró interesantes son las mismas que la naturaleza ha elegido. En la actualidad hay mucha matemática que está hecha, creada y que todavía no se ha aplicado o que, como lo dice ahí, es potencialmente aplicativa. Tal vez nunca se podrá aplicar. ¿Es útil en la ciencia y la técnica? Nadie puede dudarlo.
Y las aplicaciones, como yo lo mencioné, no siempre son inmediatas. Puede pasar mucho tiempo para que se pueda aplicar, pero potencialmente, jamás como lo acabo de mencionar. Uno de los ejemplos es a través de números complejos, ¿no? Que se aplica en la parte eléctrica, de circuitos, aeronáutica, etcétera, pero que se concibió, como ya lo había mencionado en conferencia anterior, profesor Vidal, más o menos en el siglo XVI. Las cónicas, eh, que las idearon Apolonio, Menégmo, tuvieron la primera aplicación con Kepler, más o menos eh, casi 2000 años después. Las geometrías no euclidianas y las geometrías en varias dimensiones se aplicaron en la teoría de la relatividad. Es decir, no se hubiera podido desarrollar esa teoría. Einstein no hubiera podido crear esa teoría si no hubiese tenido la base matemática, la base geométrica sobre todo, para sustentarla. Entonces, aquí tenemos digamos, una primera reflexión donde podemos decir, la creación de matemática pura en realidad va muchos pasos adelante de las ciencias naturales. No va detrás, como se dice, tapando los agujeros que están por ahí, que los dejan, ¿no? Para darles explicación. En algunos casos sí, pero la matemática pura por lo general se anticipa. ¿Ya? En cuanto a la faceta generalizante, esa expresión que la conocemos todos, muy básica, uno puede decir sí, pero ¿para dónde podemos jalar, digamos, el hilo de la madeja? Y lo podemos expresar que si en vez de potencia 2 fuera potencia 3, o si en vez de dos términos tuviese tres términos con la misma potencia. Pero la potencia puede seguir creciendo, incluso ya no tiene que ser natural, puede ser entero, puede ser fraccionario, etcétera. Y los números de términos también pueden ir creciendo. En algún momento se pueden volver a encontrar. Entonces eso es lo que normalmente se hace siempre. No se queda con lo que se tiene, sino se busca ampliar panoramas. Bueno, en la mañana también hablaron de las derivadas de orden no entero. O sea, si yo tengo primera derivada, segunda derivada, tercera, ¿por qué no puedo tener derivada de otro orden, de orden un medio, por ejemplo? O, ¿qué es lo que pasa si nosotros vemos esta expresión, que es una inecuación, una inofensiva inecuación? Entonces, aquí uno lo puede ver esto como en una dimensión o lo podría ver en dos dimensiones. Y en dos dimensiones lo que tendríamos, creo que el puntero no me sirve en este momento. Recuerden la inecuación. X menos 3 menor que 0,5x más 9, ¿no? Entonces, si a la primera expresión yo la represento como una función, sería esta recta, y a la segunda tendría esta recta. Pero nos pedía que esta expresión, si ven el mouse, o sea, el x menos 3 fuera menor que esta otra expresión, menos 0,5x más 9. Que nos dice geométricamente que la primera, que en este caso es recta, está, para que se cumpla la condición de ser menor, tiene que estar debajo de la otra recta. Y bueno, cuando sucede eso, obviamente en algún punto se van a intersectar porque una es creciente y la otra es decreciente, y los valores son los valores que cumple la variable x, y la variable x está sobre el eje x. La solución es esta. Entonces, una cosa es, eh, bueno, tengo que cerrar este GeoGebra, este archivo. Una cosa es verlo en una dimensión y otra cosa es verlo en dos dimensiones. Es decir, tendríamos un panorama más amplio, ¿no? Una cosa es verlo en una dimensión y otra cosa es verlo en dos dimensiones. Y si la pregunta fuera esta, ¿no? ¿Qué nos da la intersección de una recta con una circunferencia? ¿Qué podrían decir? Los puntos, algunos dirán un punto, algunos dirán, a veces no se intersectan. Pero estamos seguros que siempre podrá ser así. Bueno, siempre si estamos en el marco de los números complejos. En el marco de los números complejos, toda recta se puede sustituir, toda ecuación de recta se puede sustituir en la ecuación de la circunferencia. Tenemos una ecuación de segundo grado y toda ecuación de segundo grado tiene dos soluciones. Algo parecido dijo el doctor Vidal hace un momento.
por la tarde, cuando el panorama de los números imaginarios, al operarlo, no se podía ver en una dimensión, sino que había que ampliar el panorama. Y dentro de la misma faceta generalizante, podemos ver estos cuatro temas aparentemente desconexos, que uno los ve por separado, es bueno verlos por separado. El tema de vectores, el tema de matrices, los polinomios y las funciones. Entonces, uno en cada una de estas partes por separado las puede revisar, puede recorrer. Entonces, pero luego ya no se, ya no necesariamente se ven así, sino es como elevarse. Y al elevarse, desde arriba, ya le llamamos otro nombre, ¿no? Espacios vectoriales. Que todos estos son espacios vectoriales. Como decía Poincaré, me parece, decía, en matemática, muchas cosas aparentemente diferentes. No, o sea, la matemática consiste en nombrar a cosas diferentes con el mismo nombre. En este caso, porque son, al abstraer, lo podemos ver desde arriba. Entonces, estando desde arriba, ya vemos el panorama mirando abajo, ¿no? Entonces, es la frase de Thurston que nos dice, esa frase es muy bonita y es muy metafórica, volar donde antes caminábamos. Ahí está Thurston, donde también nos dice, ¿no? La matemática no trata de ecuaciones, de cálculos o de algoritmos. Lo que se trata es de entender. Y bueno, en geometría, la definición de geometría propuesta por Clay eh, fue que al final toda geometría es el estudio de propiedades de un espacio que son invariantes respecto a un grupo de transformaciones. Ese grupo es una idea algebraica. Entonces, es algo así como lo que todos conocemos como geometrías de formas y movimientos y transformaciones. Ahora lo podemos ver desde un punto de vista algebraico, nuevamente abstracción. Y más aún, todas las geometrías euclidianas y no euclidianas, bueno, la euclidiana y las no euclidianas, se pueden ver como parte de una única gran geometría, que es la gran geometría proyectiva. Nuevamente, estás tomando varias partes, llevándolas a un nivel más alto. Y bueno, voy ahora a referirme a la fase dinámica, la faceta dinámica, histórica, cultural y por lo tanto que tiene que ver con relación con la filosofía y la epistemología. Y la pregunta ¿qué es la matemática? Se puede contestar al menos históricamente, ¿no? Bueno, ahí está la referencia de Paenza. Paenza lo explaya más, pero nos puede decir, por ejemplo, ¿no? La matemática es el estudio del número y la forma. ¿Es aceptable? Bueno, de la simbolización operativa, es decir, del álgebra, entraríamos a un nivel, pero estamos hablando de que lo que se tiene ahora se va ampliando, ¿no? Una acumulación progresiva. Estudia el movimiento y el cambio, bueno, aparece como la creación del cálculo. Antes del cálculo no se estudiaba movimiento, la matemática era muy estática. De las herramientas intrínsecas para estudiar algunos aspectos, como las ecuaciones diferenciales, donde uno ya no estudia el fenómeno y la ecuación que le da origen, sino las propias ecuaciones diferenciales como tema de tratamiento por sí mismo. Bueno, y otras herramientas también, ¿no? O son constructos mentales, ¿no? Como la teoría de grupos, las geometrías no euclidianas, y bueno, la ciencia de los patrones en este momento. Es lo más aceptado. Como número y forma, nos podemos remontar históricamente a los egipcios, los griegos, a la simbolización, bueno, cuando la posta de la matemática, la importancia de la matemática pasa a Oriente Medio, cuando decae Grecia, al movimiento del cambio, lo que dije, con Newton, Leibniz, las herramientas, un siglo posterior, en el siglo XVIII, los constructos mentales, en el siglo XIX, y en el siglo XX se le denominó, es algo que muy generalizado, la ciencia de los patrones formales. Pero más aún, cuando estudiamos el número de la forma, básicamente en la primaria, en educación básica, la simbolización operativa, la álgebra, en secundaria, estoy hablando de Perú, porque eso es lo que conozco completamente.
la educación secundaria, el movimiento y el cambio se estudia en los primeros ciclos de universidad, los que llevan derivadas, sobre todo, las herramientas intrínsecas, los que llevan ingeniería por lo general y ciencias físicas, por ejemplo, y los constructos mentales se usan en las carreras de matemática. Y lo de los patrones se deja, aunque uno puede ver que todos son patrones porque esta es una acumulación progresiva, normalmente sirve cuando uno hace estudios transdisciplinares, como lo vamos a ver en un momento, ¿no? O sea, la idea de patrones. Y nuevamente, ¿no? Como cualquier celular que uno tiene, también ha ido evolucionando, ¿no? Cada vez se le van agregando más funciones, más funciones. Permítame hacer esa analogía. En cuanto a esta diferenciación, ¿no? ¿Qué cosa es doxa versus qué cosa es episteme, ¿no? Entonces, la doxa, pues simplemente desde muchos tiempos, como uno accede al conocimiento muchas veces a partir de creencias, ¿no? O de mitos, el sentido común, pero como hemos visto, el sentido común no juega malas pasadas, ¿no? Nos puede jugar malas pasadas, es decir, la percepción por los sentidos. Mientras que la episteme tiene que ver con el conocimiento científico y básicamente con el logos, ¿no? Conocimiento fundado en la razón. ¿Qué más tenemos? Bueno, en cuanto a la epistemología, ¿no? Uno dice, bueno, sí, el conocimiento hay que darlo en un contexto, pero muchas veces se refiere solamente al contexto del aprendiz, ¿no? Del que aprende y de su entorno. Pero básicamente uno tiene que ir al origen y a la evolución de esos términos, del conocimiento, es decir, a la historia. El concepto de función, como ejemplo, vamos a ver que ha sufrido varias transformaciones, ¿no? Desde dependencias entre magnitudes, cuando uno registraba las magnitudes en correlación, representación de formas geométricas, mecánicas curvas, tal como lo hicieron con la aparición del cálculo, después de que Descartes idea la geometría analítica. Entonces, no es la definición de función que ahora tenemos, pero básicamente eran curvas. Expresiones analíticas donde estableces relaciones entre variables y la moderna versión conjuntista. Ya lo dije, en el primer caso son tablas, gráficas, ecuaciones y la parte formal, la definición formal. Un ejemplo de lo último que en los siglos anteriores no se concebía que esto fuera función, pero la función de Dirichlet es una función que asume el valor de uno cuando x es racional y cero cuando no lo es. Tomando como base el conjunto de los números reales. Entonces, hacer una tabla de esto no tiene mucho sentido. Hacer un gráfico, imposible porque son puntos nada más. Es decir, un gráfico continuo, pues no se podría hacer. Bien, entonces cuando uno estudia cálculo, uno lleva en este orden. Primero relación, números reales, funciones, límites y continuidad derivada integral. Pero sucede que históricamente el recorrido fue en sentido inverso. O sea, las ideas del génesis del cálculo integral aparecen con Arquímedes. La derivada, muchos años después, casi 2000 años después, con Newton. Límites y continuidad se formalizan con Cauchy, Weierstrass, y etcétera, etcétera. Hasta la moderna teoría de los números reales. Entonces, como decía Fourier, conocer el origen del conocimiento le añade una dimensión más, otra perspectiva. Y esta frase original en alemán la expresó Wittgenstein cuando dice, con mi mochila filosófica llena, solo puedo escalar lentamente la montaña de las matemáticas. Lógico, uno de los más importantes del siglo XX, tenía ese respeto. Eh, Epistemológicamente también muchas veces podemos decir, bueno, hay que demostrar, pero ¿qué cosa es contraponerse con la justificación? Algo que puede ser tan obvio como que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. La parte formal en el colegio, esto lo hemos llevado a todos los que hemos pasado, primero nos hacen simbolizar, luego hacer todo este tramo de cosas que muchas veces son obvias y hasta pesadas,
le quita un poco el sentido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Entonces, lo que para un matemático puede estar claro, no siempre lo está para un estudiante. Bueno, sabemos que el problema con el cálculo de áreas muchas veces se da cuando la figura tiene contornos que no son rectos. Y bueno, una de las pocas curvas eh, que se conocía su área desde los tiempos de los griegos, de la época clásica de los griegos, es el área del círculo. Entonces, pero para conseguirlo, Arquímedes tuvo que eh, luchar muy duro, ¿no? Es decir, consiguió de alguna manera domar el infinito, porque no es algo tan sencillo de calcular, pero bueno, en las clases decimos, bueno, área del círculo es igual a área de la base, perdón, a pi por el radio elevado al cuadrado. Nos cargamos la historia nuevamente y no lo dejamos pensar porque le damos la fórmula. Ya bueno, luego con el cálculo integral se hizo fácil calcular áreas complicadas, es decir, se sistematizó. Y el cálculo de cualquier área un poco complicada pasa a ser simplemente operativa. Entonces, el área de un triángulo es lo más elemental que hay, igual le decimos la fórmula, pero es bueno dejarlo luchar al estudiante para que justifique porque justamente el área es el producto de los números dividido entre dos, donde un número es la base por altura, pero eso vendría a ser la mitad del área del rectángulo. ¿Por qué? Porque estas dos áreas, si se ve el mouse, espero que se vea, que están a la izquierda de la línea roja, son iguales, son exactamente iguales y las áreas de acá también son iguales. Por lo tanto, el área del triángulo es la mitad de todo ese rectángulo. Y por analogía uno puede decir, bueno, ya está bien, uno lo entiende, lo ha podido explicar mucho mejor si el mismo estudiante lo hace. En forma natural diría, ¿y qué pasa si ya no tengo en dos dimensiones, sino en tres dimensiones, ¿no? ¿Cuál sería el volumen de una pirámide? Entonces, lo que se debe hacer es intentar responder, explicar el motivo, el por qué, ¿no? Y justamente Lockhart en esos términos, o refiriéndose a eso, nos dice, si nos concentramos en el qué y eliminamos el por qué, las matemáticas quedan reducidas a una concha vacía. El arte no está en la verdad, sino en el desarrollo de la explicación. Es precisamente este desarrollo el que le confiere su contexto a la verdad, el que determina qué es lo que se quiere decir con lo que se afirma. Las matemáticas son el arte de la explicación. Bueno, llegando al tema ya de la escolaridad, a mediados del siglo XX el formalismo ingresa a los libros. Se eliminan básicamente figuras, gráficos y esquemas incluso en los textos escolares. Los matemáticos prefieren el rigor sobre la comprensión. Esto trajo consecuencias nefastas para los niveles básicos de educación. Y producto de ello, de ese reclamo, de ese rechazo, Morris Klein publica su obra, ¿Por qué Juanito no sabe sumar? Entonces, aquí está la portada de la obra. Entonces, la profesora le pregunta a Juanito cuánto es 2 más 3 y Juanito no tiene que responder que 2 más 3 es 5 sino que, que es cierto pero prefiere que sepa que 2 más 3 es igual a 3 más 2 que en realidad no está mal, pero no es lo más práctico para esos niveles. Eh, Llegamos a un punto donde podemos decir que lo que pensamos, lo que creemos, o sea, nuestra filosofía, permea nuestra manera de enseñar. Cuando uno tiene esa creencia, ¿no? Si uno cree que la matemática es creada o que la matemática es descubierta, ese pensamiento es que uno lo va a transmitir a sus estudiantes. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, o muchas veces no, la matemática es un juego autocontenido, un lenguaje de la naturaleza o una herramienta para controlar el entorno. Buscamos en los estudiantes insuflar las creencias o creatividades. Y lo que dice Brome es muy importante, muy interesante, ¿no? Él dice, el mejor predictor del efecto como profesores son las concepciones más que los conocimientos. Es decir, la influencia que vamos a ejercer sobre los estudiantes es más que lo que pensamos.
sea, nuestra filosofía, más que lo que sabemos. Y hay otra frase importante que dice, en términos de la enseñanza de las matemáticas, lo que realmente está en juego es qué creen los profesores sobre las matemáticas. Lo mismo que la diapositiva anterior. ¿Qué creen los profesores sobre las matemáticas y cómo ven ellos su papel como profesores? De hecho, el debate filosófico tiene lugar a diario en los salones de clase de todo el mundo. CUNY. Y en relación a todo esto, la Catos que aparece ahí, siguiendo a Kant, él no decía, ¿no? La filosofía sin la historia es vacía y la historia sin la filosofía es ciega. Vamos a revisar algunos temas de actualidad. Por ejemplo, vemos en los logotipos, esto es unos intermedios, aunque no parece, pero tiene un significado en el reciclaje. Eh, estamos, hoy mismo estamos conectados en las redes sociales, es el pan del día. El diseño publicitario, ¿no? En este caso es un rectángulo áureo, o en la publicidad de empresas como Toyota, en la ciberseguridad. Estamos ahora, en estos momentos, aplicando, o sea, estamos influidos por matemáticas actuales, no son las actuales que se han quedado en los libros escolares, como decía, ¿no? De antes del cálculo. O, por ejemplo, en los fractales, que nosotros mismos somos entes fractales, pero por dentro, ¿no? A diferencia de los animales o los vegetales, que son fractales, pero por fuera. Bueno, esto es mm, desde el aspecto físico muy interesante, ¿no? Porque el fractal coloniza, dada una región, lo que hace el fractal es llegar a cubrir la mayor parte de de ese terreno, por decirlo así, o sea, de esa superficie o de ese volumen, eh, tratar de cubrir la mayor cantidad con los menores recursos, ¿no? Entonces cada vez se va bifurcando, pero con componentes más delgados. O en el aspecto transdisciplinar, ¿no? Cómo la ciencia de los patrones nos permite ver y nos permite predecir, porque esto lo hizo Gottman, un psicólogo ayudado por Murray, un matemático, ¿no? El éxito o el fracaso de una relación matrimonial. Entonces ahí tenemos el modelo no lineal y donde cada uno, ahí están los aspectos, la relación del esposo, el estado de ánimo. Bueno, son asuntos que, bueno, no hay tiempo para explicar, pero se modela aspectos sociológicos. Y bueno, esta idea de Paenza, que nos decía como ciencia de los patrones, la ha desarrollado porque la ciencia de los patrones como tal no es la idea de él, ¿no? O sea, la frase no es de él. Entonces él decía, consiste la matemática en examinar patrones abstractos, es decir, buscar peculiaridades, cosas que se repitan, patrones numéricos de forma, de movimiento, de comportamiento. Estos patrones pueden ser reales o imaginarios, visuales o mentales, estáticos o dinámicos, cualitativos o cuantitativos, puramente utilitarios o no, emerger del mundo que nos rodea, de las profundidades del espacio y del tiempo o de los debates internos de la mente. O lo que decía Carl Robbins, ¿no? Desde 1941, cuya definición es, está vigente totalmente en estos momentos. Ellos decían, la matemática como expresión de la mente humana refleja la voluntad activa, la razón contemplativa y el deseo de perfección estética. Sus elementos son lógica e intuición, análisis y construcción, generalidad y particularidad. Más aún dice, solo la interacción de estas fuerzas antitéticas y la lucha por su síntesis es lo que constituye la vida, la utilidad y el valor supremo de la matemática. Y rematan diciendo, únicamente la experiencia activa en matemática es la que puede responder a la pregunta, ¿qué es la matemática? Sin involucrarse en hacer matemática como lo describí en un momento. Y más aún, ¿no? O sea, hacer, o sea,
meterse en la cancha, como se dice, porque la matemática no es un deporte para espectadores. Bueno, es el título de un libro. Y vamos a ahora con los comentarios. Las diferentes facetas de la matemática no se presentan aisladas, como lo veremos también en un momento. La creatividad le da versatilidad a la disciplina, la generalización aclara el panorama y le otorga coherencia. Las matemáticas no están estancadas el tiempo, al contrario, gozan de lozanía, están más vivas que nunca y de dinamismo. Y en general, por lo de las preguntas, ¿no? Hay que saber mucho más de lo que impartir. Es necesario tener una amplia perspectiva. Como decía Miguel de Guzmán, si para enseñar como 15 en realidad hay que saber como 100 y guardarse 85 para cualquier contingencia. Miguel de Guzmán. El Oscar nos dice, ¿no? Las matemáticas son un arte y el arte debería ser enseñado por artistas en activo o al menos por personas que aprecien esta forma de arte específica. Quien no tiene esa emoción o ese disfrute cuando uno hace matemática, prepara su clase, no tiene, es bien complicado que vaya y se presente como profesor y esté al frente de los estudiantes, ¿qué les va a transmitir? Si se le niega a los estudiantes la oportunidad de tomar parte en esta actividad, proponer sus propios problemas, realizar sus propias conjeturas y descubrimientos, equivocarse, es válido, frustrarse en el acto de la creación. Ya, siempre han habido ensayo y error a lo largo de toda la historia de la matemática, ¿no? Lo decían hace un momento el profesor Vidal, solamente en los libros está en la punta del iceberg, lo que ya está terminado. Frustrarse en el acto de creación, inspirarse, reunir sus propias elucubraciones y pruebas, se le está negando la propia matemática. Bueno, la matemática no se puede enseñar como un dogma. No es cuestión de transmitir el conocimiento, sino de desarrollar el pensamiento matemático en los estudiantes. Al hacer matemática, sabemos que eso es solamente este trabajo con ideas, si se puede hacer colaboración, compartir el conocimiento, compartir ideas, formular conjeturas, hacer analogías, proponer ejemplos, pero también contraejemplos, juegos, paradojas, generalizaciones. El formalismo siempre debe estar al final del proceso. Y lo de la filosofía, que también se denomina filosofía ingenua de la matemática, porque muchas veces uno va con unas concepciones y que ni siquiera las ha reflexionado. Entonces hay que estar en modo alerta en clase. Y bueno, podemos decir que tenemos que tener una amplia visión de la matemática para actuar como terapeuta. No todas las clases, no todos los grupos son iguales. La matemática no es un producto terminado. Vista como un proceso, hay que involucrarse en hacer matemática. O sea, no es un aspecto solamente deductivo. Básicamente es todo lo contrario. La historia y la epistemología amalgaman la matemática y le dan un sentido de unidad y sentido. Vamos a terminar con este ejemplo. Es muy conocido por la mayoría. En una ciudad que ahora pertenece a Rusia, existían 7 puentes. Aquí está el mapa que conectaban partes de la ciudad con un río que se bifurcaba. Entonces, este modelo se puede ver así eh, o se puede ver de esta manera. Pero ese modelo que se inició con un pasatiempo, aquí lo dice, es fundamental en nuestro día, es parte de nuestro día a día. Explico. Aquí está la ciudad, aquí está el río, este esquema. Entonces, comenzamos con un juego. Luego, no tiene números, es una matemática cualitativa. Podemos tener este esquema final que se usa reemplazando lugares, ¿no? Ah, miren, la historia es muy interesante porque le proponen este juego o este problema, porque esto es un problema, a Euler, y Euler cuando recibe la carta, no estaba en la misma ciudad, entonces no se interesa porque le dice, no, esto no parece que sea matemática, pero luego más tarde regresa y ve el problema y
se engancha, ¿no? Entonces fue un reto, entonces trató de hacerlo. Fue Euler el que dio inicio prácticamente a esta nueva teoría, ¿no? Pero ¿qué hizo en primer lugar? Este esquema lo representó así, en forma abstracta, como puntos y líneas que los conectan. Esta es la misma figura, no importa si está así o está más redondo. No, no hay interés en eso, es lo mismo, lo que importa es cómo están distribuidos los nodos y las conexiones, ¿no? Entonces está viendo un tema abstracto y luego él crea una rama nuevamente, porque la matemática que existía en ese momento no permitía resolver este problema. Crea una nueva rama, bueno, ¿no? Entonces no solamente resuelve este problema, sino cualquier tipo de configuración donde haya puntos y líneas que los conecten. Y dijo, me olvidé de decir el pasatiempo, ¿no? ¿En qué consistía este pasatiempo? En que partiendo de un punto de la ciudad, se trataba de recorrer todos los puentes, que en este caso son 7, sin pasar por el puente más de una vez, por ningún puente más de una vez. Entonces el paseo demostró Euler que es imposible. Entonces, como le digo, generalizó, lo hizo para cualquier configuración de ciudad, de puentes o de cualquier esquema de este tipo que está a la derecha. Planteó el algoritmo con el que se puede hacer, que son básicamente muy aplicativos ahora, caminos eulerianos que se llaman o hamiltonianos. Y resulta que en la Segunda Guerra Mundial eh, se volaron dos puentes, con el hecho de que en esta nueva configuración sí se podía resolver el problema, ¿no? Si la ciudad hubiera tenido dos puentes menos, no había sido problema de interés para nadie. Entonces, pero todo esto, como lo ven, ha pasado por un desarrollo histórico. Bueno, ahí está, ¿no? Cómo se concibe ahora, ¿no? Las líneas pueden ser bucles, pueden ser varias líneas, pueden tener dirección, pesos, etcétera. Y bueno, puede tener interconexión con otras áreas de la matemática. Y el juego todavía se puede plantear ahora, de esta manera, ¿no? O sea, otro juego a partir de algo que ya tiene una teoría establecida. Si tenemos tres viviendas y tres servicios, dice aquí, el objetivo es conectar las tres casas con tres fuentes de suministro, que son agua, luz, gas, sin que las conexiones se entrecrucen. No pueden cruzarse. Entonces hay que distribuir agua para las tres casas, luz para las tres casas, gas para las tres casas. Se me fue. Y se ha demostrado que en el plano eso es imposible. O sea, sería un grafo. Entonces, este nuevo juego se puede resolver, pero en otra superficie, en otro tipo de superficie que no sea el plano. Entonces, lo que comenzó con un juego, después de haber pasado por todas esas etapas, puede terminar en otro juego y este nuevo juego no sabemos a dónde nos puede conducir. Por lo tanto, el juego continúa. Muchas gracias, ¿no? Ahí tienen algunas referencias. Gracias nuevamente. Estoy a disposición de las preguntas, de los comentarios que quieran hacer. Sí, hay alguien que ha levantado la manito. Roberto Carlos, sí, sí puedes, sí. Hace 5 minutos. Puedes usar el micrófono, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Hola, Carlos. Sí, muy interesante tu plática, me fascinó. Eh, en esta parte de actualidad, ¿tú cómo visualizas ahora en esta otra parte de la inteligencia artificial? Me gustan los ejemplos que das porque dices, vean algo que empezó, digamos, de un juego, de que solo era una idea y en algunos casos pasaron 2000 años, creo que se menciona un ejemplo. Entonces, qué nos podría brindar como a la humanidad la inteligencia artificial? Se ve que es claro, pero algo que dijeras que no podríamos lograr si no estuviera, ¿no? Si no estuviera la inteligencia artificial, en principio la inteligencia artificial básicamente lo que es una gran base de datos que puede tener
información rápida, interconectando lo que se tiene en las grandes bases de datos, ¿no? Pero todavía le falta mucho a la inteligencia artificial para, aunque hay que tener en cuenta, yo estaba diciendo que le puede faltar mucho a la inteligencia artificial para parecerse al pensamiento humano, pero en las últimas Olimpiadas Matemáticas, cuyos problemas no son rutinarios, son incluso pequeñas demostraciones, la inteligencia artificial ha tenido un puntaje como de medalla de plata. Entonces, se está desarrollando, pero bueno, hay que ver todavía. Eh, es una buena pregunta, pero creo que es muy difícil saber en este momento qué nos depara en el futuro. Esa sería mi respuesta por ahora. Sí, si hubiera alguna otra más preguntas, en caso contrario, agradecemos al doctor José Inoñán por su participación en este evento y asimismo invitamos a todos los presentes para que mañana asistan al tercer día de lo programado en cuanto a las actividades académicas del tercer coloquio.